esa semana. Y me puedo imaginar a Jesús preguntando, bueno, ¿y qué pasó luego? Cuéntame más, ¿qué pasó allá? Y cuando le contaron todos los detalles finalmente, justo antes de llegar a Emaús, le dice, oh tontos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas, los Mavín. ¿No tenía que sufrir el Cristo todas estas cosas y entrar en su gloria? Estas cosas que ellos habían enumerado kilómetro por kilómetro conforme caminaban. Entonces, empezando de Moisés y todos los profetas, les explicó todos los detalles que tenían que ver con él. Les explicó exactamente todos los detalles, lo que acababan de ver, y les mostró que el Mesías tenía que cumplir cada detalle de lo que acababan de ver. Cuando llegaron a Emaús, les dijeron, por favor, quédate con nosotros. Y él actuó como si tuviera que seguir su camino. Entonces lo convencieron, él entró con ellos, y fue allí donde se identificó, porque dicen las Escrituras que cuando tomó el pan y lo partió, dijo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. lo mismo que había dicho 3 días antes. Esta oración y todo lo que han venido haciendo cada sábado, año tras año, siglo tras siglo, esto es mi cuerpo que fue entregado por ustedes. Lo partió, lo puso en la mesa y desapareció súbitamente. Y los discípulos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón por dentro cuando caminábamos con él y hablaba de las Escrituras? Entonces los discípulos salieron corriendo de regreso a Jerusalén, se reunieron con el resto de los discípulos y empezaron a contar todo lo que había sucedido. Y de repente Jesús apareció en medio de ellos y dijo, Shalom, paz. Y luego empezó a enseñarles desde Moisés y todos los profetas y le mostró cómo tenían que cumplirse todas las cosas de la Torá. Todas las solemnidades del Señor tenían que ser cumplidas y cómo de esa manera acababa de cumplir todas las fiestas del Señor que caen en la primavera. Esas son las cosas que vamos a examinar esta noche conforme profundizamos un poco más. En Jeremías 16, esta noche vamos a ver cómo es que se cumplieron las profecías, porque es como si se tratara de un curso que podríamos llamar Profecía Bíblica 101. Ese es un curso básico. Si no entendemos las fiestas, entonces no tiene sentido examinar los titulares de las noticias y tratar de relacionarlas con versículos aislados de las escrituras hebraicas que se sacan completamente fuera de contexto. Primero tenemos que entender las bases, entender los tiempos y las estaciones, y luego sí podemos examinar los periódicos y ver cómo esas cosas están sucediendo en ese día, en ese preciso momento. Leemos en Jeremías 16, empezando en el versículo 14, donde habla de cuando el Señor Dios traiga a Israel a la tierra que le di a sus padres. Ese día Jeremías clamó y habló de ese día futuro y dijo, oh Señor, mi fortaleza, mi refugio en el día de aflicción, mi refugio en el día de aflicción. Ese día de aflicción se acerca a la tierra. Faltan pocos días para que comiencen grandes pruebas, la gran tribulación que azotará la tierra. Y continúa diciendo que los gentiles vendrán a ti, Israel, desde los confines de la tierra. Los gentiles vendrán a ti, Israel, desde los confines de la tierra, y dirán, y la palabra dirán es mucho más profunda en el hebreo. Es una realidad clamar con remordimiento y arrepentimiento. De seguro, nuestros antepasados han heredado mentiras, han heredado vanidad. Y la mayoría de las veces la palabra vanidad puede traducirse como prosperidad, la cual es la religión de los Estados Unidos. Gana el que muere con más número de juguetes. Nuestros padres nos han heredado lo que no aprovecha. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Y sin embargo, eso es lo que se nos ha hecho. Se nos ha enseñado acerca de Astaroth, la diosa de la fertilidad, que no es nada más que una diosa pagana con el pecho desnudo, que era adorada el primer domingo después del equinoccio invernal, tiñendo huevos en la sangre del sacrificio de niños. Y se repite esa ceremonia en las iglesias de los Estados Unidos, pensando que es un servicio para Dios. Es una abominación. Nuestros padres nos han dado dioses que son una completa abominación y de ninguna manera son agradables ante Dios. Hemos heredado mentiras de nuestros antepasados, pero dice que si simplemente clamamos con arrepentimiento, Dios va a hacer ¿qué? Dice, por lo tanto, debido a que los gentiles han clamado con arrepentimiento, he aquí que yo, Dios, por una sola vez, voy a hacer que ellos, los gentiles, sepan. La palabra saber también significa entender en hebreo. Haré que conozcan por experiencia mi mano y también mi poder, y sabrán que mi nombre es... Y en algunas versiones españolas dice
el Señor. Primero que nada, Señor no es un nombre. Es solo un título que se le ha dado a cualquier británico que posea tierras en los últimos 1000 años. Pero cada vez que usted vea con letras mayúsculas de letra S-E-N-O-R en la versión española, las letras hebreas que están detrás de ese título son Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. que es el nombre del Señor. Cuando las escrituras hebreas dicen alaban el nombre del Señor, No dice alaba el nombre del Señor, dice el nombre de Yod, Hei, Vav, Hei. Yahweh. ¿cómo va a alabar su nombre si no lo conoce? Cuando dice bendiga el nombre del Señor, lo que dice es bendiga el nombre de Yahweh. ¿Cómo va usted a bendecir un nombre que ha ignorado toda la vida? ¿Por qué ha sucedido esto? Porque aproximadamente 7000 veces aparece el nombre del Señor Yod, Hei, Vav, Hei. Yahweh. en las versiones españolas de la Biblia. Y cada vez aparece en mayúsculas S-E-N-O-R, siguiendo una tradición judía que enseñaba que el nombre es demasiado santo para pronunciarlo. Los traductores de las Escrituras sustituyeron el nombre de Dios por el título del Señor en mayúsculas. Estaban siguiendo una tradición judía y recuerden lo que advierte Shaul, de no prestar atención a las tradiciones judías que se apartan de la verdad. Este es uno de esos pasajes que sobresalen en las Escrituras. Justo como Moisés fue instruido por Yahweh, la razón por la que los saqué de Egipto con mano poderosa es para que el mundo entero sepa que mi nombre es Yahweh. Y luego, en el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Yahweh, Elohim, tu Dios, en vano. Por eso se desarrolló una tradición judía en el nombre era demasiado santo para ser pronunciado. Para no tomarlo en vano, dejaron de pronunciarlo. Y ese nombre era pronunciado solo una vez el día de expiación por el sumo sacerdote. Jeremías amonestó a los judíos antes de ir a cautividad en Babilonia, cuando les dijo, debido a que ustedes, maestros de Israel, han estado enseñando a la gente que juren por Baal, que en hebreo simplemente significa señor, amo, esposo. Por esta razón los enviaré en cautividad. Y cuando regresen, si siguen rehusando enseñar mi nombre, destruiré a la nación completamente. Por esta razón Israel fue destruida en el año 70 después de Cristo. Esa fue la razón por la que una de las últimas cosas que el Mesías les dijo a los líderes de Israel, los maestros que se suponía que deberían de enseñar el nombre de Dios, fue, Y dijo, no me verán más hasta que digan, Baruch haba Beshem Yahweh. bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Él citó las Escrituras y las citó correctamente. Y en estos últimos días, Dios dice, si claman en arrepentimiento, los gentiles no solamente entenderán las Escrituras y entenderán las solemnidades y sus caminos, sino que también verán su mano, su poderío, su fuerza y sabrán que mi nombre es Yahweh. Por eso, con confianza, podemos proclamar, bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Cada vez que decimos aleluya, ya es la forma corta de Yahweh y es alelu o bendito eres tú, ya. Aleluya, bendito sea ya. Por eso yo pronuncio el nombre del Señor distintiva y correctamente como Yahshua. Yahshua, porque ya es la forma corta poética de Yahweh y Shua es la forma corta de Joshua, que significa salvación. Yeshua simplemente quiere decir salvación, pero Yahshua significa ya, Dios es nuestra salvación. Y esta es una característica de la mayoría de los nombres hebreos. Por ejemplo, el nombre de Mateo es Meteyahu, Meteyahu. El énfasis en ya. Isaías en hebreo se dice Yahu. Jeremías, Yemeriyahu. El énfasis es siempre en el sagrado nombre de Dios. Y esa es la razón de por qué debemos pronunciar Yahshua. Toma un poquito de tiempo acostumbrarse a pronunciar el nombre en lugar del nombre más familiar de Jesús, pero cada vez que lo dices, pronuncia el nombre más bello que puedas decir. Es también una declaración que ya es nuestra salvación. En los últimos días dice que los gentiles, 10 gentiles se agarrarán del borde de la vestimenta de un judío y dirán, enséñanos, sabemos que Dios está contigo. Y en las esquinas de la vestimenta, Dios nos instruyó muy claramente, dijo que Él quería que fuéramos reyes y sacerdotes para servirle a Él y a todo el mundo.
Si obedecíamos y guardábamos sus mandamientos, entonces nos pondría en todas las vías de comercio grandes del mundo y nos daría un terreno muy especial aquí en la tierra y nos haría vestirnos en forma diferente. En el borde de nuestras vestimentas deberíamos tener un borde y ese borde de un solo hilo azul, que en esta túnica aparecen 2 hilos, pero es uno solo. Esto es para que lo veamos y siempre recordemos guardar sus mandamientos, porque este color azul es conocido como Tejelet, que se extrae de una concha de mar llamada Gilesón, que era vendido por Lidia. Ese tejelet el color del piso del trono de Dios. Y nos recuerda que siempre estamos ante su presencia y siempre tenemos que guardar sus mandamientos. Este único hilo azul que se trenza en la tela para parecer que son 2 es como una semejanza del Mesías, que vino para la primera vez como sufrido servidor para pagar por los pecados de la humanidad, y la otra parte del cordón es el más largo porque estamos añorando que regrese como Rey de Reyes a gobernar sobre la tierra con vara de hierro. Invita a todos los que vencieren y le sirven ahora a reinar con él para siempre. Malaquías también dice que el Hijo de Justicia se va a levantar con poderes de sanidad en sus alas, el kenaf y el tzitzit en su túnica, en el borde de su túnica, y leemos que en los evangelios que había una mujer que llevaba 12 años sufriendo de un problema de sangrado. Debido a esta enfermedad contagiosa tenía que vivir fuera de la familia de la fe. No podía vivir en la compañía de los creyentes porque Dios había indicado que si cumplen mis mandamientos, ninguna de las enfermedades de los gentiles llegarán a ti. Pero debido a lo que había hecho, ya sea contaminándose con la manera en que manejaba las cosas, o comiendo alimentos inmundos o que fuera, ella había adquirido esta enfermedad y tenía que vivir fuera de la familia de la fe hasta que estuviera limpia. Después de 12 años y de gastar todo lo que se ganaba, no había una esperanza para esta mujer, ni siquiera una. Entonces oyó que Yahshua venía al pueblo. Había una gran multitud agrupándose alrededor de él. Entonces se metió en medio de la multitud, en contra de la Torá, en contra de las instrucciones, y se metió dentro de la multitud. Lo hizo agachándose y caminando en sus rodillas y manos para pasar desapercibida. Se metió por entre la multitud, se colocó justo donde Jesús venía. Justo cuando pasaba, extendió la mano, y a la altura del tobillo estaba este tzitzit en las 4 esquinas de la túnica sin costura que llevaba puesta, y cuando pasaba, ella extendió su mano, se agarró del tzitzit de su túnica, y justo antes de que se le escapara de su mano, Jesús se detuvo y dijo, yo me dio vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Y sus discípulos dijeron, bueno, creo que aquí todos estamos muy apretados. Entonces él miró a su alrededor, inmediatamente la multitud se paró y se echaron hacia atrás porque todos la reconocieron. Todos la vieron y la multitud guardó silencio porque ella no solo se había unido a la familia de la fe, contaminando a todo el mundo, sino que también había extendido su mano y había tocado el borde de la vestimenta de un rabino kosher, y por eso se podía ser apedreada en su propio sitio. Ella sabía que era mujer muerta, pero también sabía lo que Malaquías había dicho, que el sol de justicia se levantaría con sanidad en su tzitzit. Ella sabía que él era el Mesías, iba a ser sanada. De lo contrario, se consideraría muerta. Y todos estamos aquí en la misma situación. Si Yahshua de Nazaret no es el Mesías, ustedes están muertos en sus pecados. Estamos todos muertos en nuestros pecados, porque sin el derramamiento de sangre no hay expiación, no hay remisión de pecados. Si él no es el Mesías, entonces su muerte y su resurrección fueron en vano. No hay esperanza para nosotros. Estamos fuera de la casa de la fe. No podemos entrar en la presencia de Dios otra vez porque hemos cometido pecados de muerte y estamos contaminados. No hay esperanza. Estamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero yo estoy aquí para decirles, igual que lo hicieron mis hermanos judíos del primer siglo, pero Kefa, Shaul, Pablo, que Yahshua es en realidad el Mesías. Él es el Hijo de Dios, y que creyendo, al agarrarse del borde de su túnica, usted también puede ser sanado. Usted también puede tener la justicia de Dios impuesta sobre usted solo con creer, de la misma forma que Abraham lo recibió en el principio. 10 gentiles agarrándose el tzitzit de la vestimenta. Esa noche es la noche para agarrarse el tzitzit de la túnica del Mesías. No de la mía, porque Él es el rabino principal. Él es el maestro, y Él ha enviado su Santo Espíritu para que sea nuestro rabino, para que sea nuestro maestro, y así nos va a llevar a toda verdad. Confiamos en Él y ahora estamos cumpliendo sus promesas para los últimos días. Y dijo, recuerden las cosas antiguas, porque yo soy
Dios y no hay otro. Yo soy Dios, no hay otro como yo. Declarando el final desde Bereshit, declarando el final desde Génesis. Y desde tiempos antiguos las cosas que aún no han sucedido. Mi consejo prevalecerá y haré todo lo que me place, dice Yahweh. Dice Yahweh. Ahora, regresamos al principio, a Génesis capítulo 1. En el versículo 14, vamos al principio donde Dios ha contado el final de Bereshit desde el principio. En el libro de Bereshit o Génesis leemos en el capítulo 1, versículo 14, y Dios dijo, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. El sol, la luna, los planetas y las estrellas están allí y fueron puestos allí por estas razones, para que sirvan de señales, de estaciones, para días y años. Y vemos que sean para señales. Vemos que Dios es quien le puso nombre a todas las estrellas del cielo, y dice en los Salmos que no hay una sola lengua en el mundo donde no se oiga su información. Día tras día dan conocimiento, noche tras noche hablan, y en cada lengua, ya sea latín, griego, egipcio, chino, hebreo, todas las estrellas del cielo, si uno pregunta qué significa en la lengua nativa, en todas significan lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios le dio su nombre originalmente. Su nombre hebreo habla de la venida del Mesías y del plan de redención de Dios. Las estrellas no dicen nada de su vida personal. Para saber de su vida personal, ustedes tienen que llamar a Diane Warwick y su línea psíquica caliente. Pero, como los adivinadores que trabajaban para Diane averiguaron un día que se prestaron a trabajar y se encontraron las puertas con llave, su negocio había quebrado y nadie lo vio venir. Por eso creo que sus posibilidades de averiguar algo llamado a una línea psíquica son completamente nulas. Ahora vemos que hay señales en el firmamento, y solo quisiera darles un ejemplo muy breve, como se lee en Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolor de parto en angustia del alumbramiento. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir todas las naciones con varas de hierro. Esta constelación de la que se habla allí no es Virgo, como se conoce en Occidente, sino Betula, que en el hebreo quiere decir virgen. En la mano izquierda de la Virgen está una estrella que se llama Semak en hebreo, y esa palabra es usada 5 veces por los profetas hebreos, cada vez refiriéndose al Mesías, y por eso aparece en letras mayúsculas R-A-M-A, porque los traductores reconocían que se refería al Mesías. Primero que nada, esa rama, Semak, renuevo, se refiere al rey, al siervo, al hijo del hombre, al sacrificio de expiación y al juez. Y eso es por eso que tenemos 5 evangelios. En Mateo es el Mesías, la rama, el rey. En Marcos es el siervo. En Lucas es el hijo del hombre. En Juan es el hijo de Dios y el sacrificio de expiación. Y en Apocalipsis es el Mesías, el juez. Y cada una de esas estrellas hablan de la venida del Mesías. Y así fue como el primero de Tishri del año 3999, cuando el sol se ponía y Betula aún estaba vestida con el sol. Ahí fue cuando el primer rayo de luna nueva apareció bajo sus pies. Eso indicaba que era el primero de Tishri, un día santo, el día de trompetas, cuando se hacen los anuncios no solo en los cielos, sino en la tierra. Y fue en esa fecha exacta que también apareció entre los pies de la siguiente constelación que estaba por encima de su cabeza, que es no la constelación Leo, sino Ariel, el león de la tribu de Judá, una estrella que en hebreo se llama Hamalek, que quiere decir el rey. Y así como Jacob le dijo a su hijo Judá que el cetro, la soberanía, no se apartaría de entre los pies de Judá hasta que viniera el Mesías. En el mismo momento que aparece el primer rayo de la luna nueva bajo los pies de Betula, el planeta Júpiter, que en hebreo se dice Hatzerik, y significa el justo, se alinea con Hamalek, y ese fue el momento que anunció el nacimiento de Hatzerik, el rey de justicia, el primero de Tishri del año 3999. Esa era la gran señal en los cielos que los astrónomos caldeos habían estado buscando por más de 500 años. Daniel, quien fue un eunuco en la corte de Nabucodonosor en Babilonia, estaba a cargo de todos los astrónomos caldeos durante más de 60 años de su vida. Sabía cuándo iba a venir el Mesías, conocía la trayectoria de las estrellas en el cielo y conocía la señal que anunciaría el nacimiento del Mesías. Y él, quien no tuvo descendencia porque era eunuco, siendo uno de los hombres más ricos del imperio de los caldeos, convertido
en un gran hombre y el presidente durante 3 reyes. Antes de morir, tomó todas sus riquezas y las puso en las manos de los astrónomos caldeos que eran judíos y les dijo: ustedes estudian las estrellas, observen los cielos, y cuando vean estas grandes señales en el cielo, yo quiero que lleven mi tesoro y lo depositen a los pies de mi Señor. 500 años después, esos astrónomos caldeos que eran judíos vinieron a Jerusalén y dijeron: hemos venido a adorar al que ha nacido rey de los judíos. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Esa es la señal que está en el cielo. Y así es como Dios comienza su historia, que sean por señales, para estaciones, para días y para años. Vemos la manera en que Dios reconoce el tiempo. Los días y los años son para Dios como los engranajes de un reloj. Todos se mueven a diferentes velocidades, todos se interrelacionan en maneras diferentes, pero aún así marcan el tiempo. Y lo entendemos así. Dios puso estas señales en los cielos para reconocer el tiempo. Por ese motivo, el calendario hebreo bíblico es diferente del calendario moderno judío. El calendario moderno judío estaba basado en los cálculos matemáticos del rabino Hillel II del siglo IV. Con Israel esparcido por 3 continentes, ya no fue práctico ni tampoco posible mantener con exactitud el reconocimiento del tiempo de Dios como se había estado haciendo por siglos. Entonces Hillel hizo calculaciones para poder determinar cuándo caían las fiestas para que todo el pueblo de Dios pudiera celebrarlas en el mismo día. Ahora, después de 1700 años, nos damos cuenta que sus cálculos no eran suficientemente exactos para mantener el calendario alineado. Y esa es la razón de por qué si celebramos las fiestas de acuerdo con el calendario judío, las estamos celebrando en el día equivocado 60% de las veces. Eso se debe a que ese calendario no se ha sincronizado con el tiempo original de Dios. Ahora que estamos de regreso en la tierra de Israel, ya no hay motivo para no regresar a la manera original de reconocer el tiempo. Y para hacer esto, primero que nada, necesitamos entender lo que dice Génesis 1:4, cuando empiezan los días de acuerdo con el tiempo de Dios. A la puesta del sol. Al atardecer es cuando comienza el nuevo día. ¿Qué hora es el atardecer? Cuando el sol se pone. Muchas gracias. Ahora, ¿y cuándo comienza la semana? Primero que nada, tenemos que determinar cuándo empieza el Shabbat. Y en nuestra cultura sería de la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del sábado. Ese es el Shabbat. Al final del Shabbat, cuando se pone el sol, ese es el primer día de la semana. Así es como se determina. Es muy claro que se lee en los Hechos de los Apóstoles Judíos. Ahí vemos cómo los discípulos se reunieron temprano el primer día de la semana a compartir el pan. Y conforme Pablo empezó a enseñar, se extendió hasta la medianoche y un joven que escuchaba se cayó de una ventana y murió. No porque la enseñanza fuera tan mala, simplemente se quedó dormido. Pero cuando salieron y le ministraron, resucitó de entre los muertos y todo el mundo quedó tan entusiasmado que nadie se fue a dormir esa noche. Y cuando salió el sol, Shaul salió en su siguiente viaje. Todos los demás se fueron a trabajar como de costumbre. En nuestra cultura, cuando oímos temprano el primer día de la semana, lo primero que se nos viene a la mente es que fue levantar un domingo en la mañana. Solamente una mentalidad gentil occidental. Temprano el primer día de la semana se reunieron a partir el pan. Ellos hacían lo mismo que todavía hacemos en Jerusalén. Es la tercera comida del Shabbat. Después de pasarnos el día entero estudiando las Escrituras y descansando, salimos de nuestras casas y vamos a reunirnos con una comunidad más grande de creyentes. Nos sentamos alrededor de una mesa y todos traen comida para compartir. Todo el mundo tiene un himno, todos tienen una comida, todos tienen una revelación. No vas a creer lo que el Señor me mostró hoy. Y es tan emocionante que aún hoy en día hacemos esto en Israel. Entre los judíos ortodoxos, los carolitas, los mesiánicos, aún se hace hasta el día de hoy. Y ¿saben una cosa? Hacemos todo lo posible para alargar el sábado el mayor tiempo posible. Es común regresar a la casa a las 2 o 3 de la mañana para disfrutar del sábado. ¿Saben? Algunas personas a veces me preguntan, ¿tenemos que guardar el sábado? Un momento, no han entendido por Dios, pero si hacemos todo lo posible para alargarlo, Dios hizo ese día para nosotros, ese día de la semana, que Él prometió que cuando se pone el sol el viernes podemos decir al mundo que simplemente se queden con sus problemas porque lo van a tener hasta el final del sábado. Y nos tomamos todo el día porque Dios dice que si lo guardamos va a asegurarse que tengamos todo lo que necesitamos en la vida. Y es verdad, yo no lo guardé durante gran parte de mi vida, pero es su provisión. Así vemos cómo empiezan las semanas. Al final del Shabbat, cuando el sol se oculta, ahí es cuando comienza la semana. Y ahora, ¿cuándo comienzan los meses? Los meses empiezan cuando aparece el primer rayo de la luna nueva. Ese es el comienzo del mes.
Claro, sabemos que la luna llega a su plenitud a la mitad del mes y después comienza a disminuir hasta que desaparece. Después, cuando aparece el primer rayo de la luna nueva, se inicia otro mes. Lo siguiente es lo que ocurría antes de la destrucción de Jerusalén. Hay hombres en los alrededores de Jerusalén cuando la luna se ha ocultado. Ahora, están observando justo cuando el sol se está ocultando, observan el horizonte para ver el primer rayo de la luna nueva. Cuando han divisado la luna nueva, entonces algunos hombres de Jerusalén y sus alrededores suben al monte del templo y llaman al guarda del templo y dicen, hemos visto la luna nueva. El guarda del templo baja, se va, al menos que haya 2 testigos, y va y busca un miembro del Sanedrín, los ancianos de Israel. Y él baja y entrevista a estos hombres, y cuando ha verificado 2 avistamientos, entonces sube al monte del templo, reúne a todos los ancianos en la sala de la piedra que está a un lado del templo. Entonces avisan al Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y dice, tenemos 2 hombres que han visto la luna nueva. El sumo sacerdote se para en lo más alto del monte del templo, y llama a los testigos y les dice, ¡suban aquí! ¡Suban aquí! Y esos 2 testigos suben al monte del templo y comparecen ante los ancianos y el sumo sacerdote declarando su detención de la luna nueva. Y tan pronto los 2 testigos dan su testimonio concurrente, el sumo sacerdote ordena, ¡suenen las trompetas! Y las trompetas se oyen desde lo alto del monte del templo. Entonces, más abajo, en el valle de Etiopía, arriba, en el monte de Sión, tienen la leña amontonada, le prenden fuego y sube una columna de fuego y una nube de humo sube por el aire. Y luego se envía la señal desde Beit Karen hasta Tecoa y todas las cimas de la montaña de Israel, donde hay centinelas observando, quienes al ver el humo salir de detrás de las montañas en la distancia y las columnas de humo, entonces toman la antorcha, le prenden fuego a la leña y sube otra columna de fuego, tocan el shofar y al cabo de 1 hora, toda la tierra de Israel sabe que es Rosh Chodesh, es la santificación de la luna nueva, es el primer día del nuevo mes. Como ven, es un poco más interesante que mirar el reloj y simplemente decir, bueno, creo que es el primero del mes. Pero como ven, esos son los moedinos, ensayos de Dios que ha puesto en la cultura de su pueblo, los oráculos vivientes que muestran el cuadro del Mesías que viene y las cosas que él tiene que cumplir. Ahora, ¿cuándo comienzan los años? Los años comienzan en la primavera del año, tal y como dicen las Escrituras, el mes del Abib. Y aquí tenemos en este cuadro ante ustedes el mes del Abib. Por lo general es la primera luna nueva después del equinoccio invernal. Sin embargo, esa no es la manera en que se determina. Después del mes 12 del año, y en este momento estamos en el mes 12 del año, de acuerdo con el calendario bíblico hebreo corregido, entonces cuando aparece el primer rayo de la luna nueva, lo que hacemos es que vamos a los campos de cebada de la tierra de Israel, inspeccionamos la cebada, porque sabemos que si este es el mes del Abib, entonces 15 días después vamos a realizar la ceremonia de la gavilla de los primeros frutos. Y esa ofrenda de la gavilla mecida de los primeros frutos se hace el primer día después del Shabbat semanal durante la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, para poder hacer esto, la cebada tiene que estar Abib, que es en referencia al nivel de madurez de la cebada. Si la cebada no está Abib, si no está madura, y lo que hacemos es que tomamos un poco de cebada y la ponemos en el fuego. Y cuando el fuego la tuesta, si no está Abib, simplemente se evaporan todas las semillas y no queda nada. Pero si la ponemos en el fuego y sale toda la humedad y se pueden tomar esos granos y molerlos y entonces la cebada está Abib. Por lo tanto, vemos que cuando aparece el primer rayo de la luna después del mes 12, si la cebada está Abib, entonces es el mes de Abib. De lo contrario, se declara un Eder Bet y le mostraré en unos cuantos segundos esta ilustración para que lo entiendan. Como pueden ver, esto corresponde en el calendario gregoriano o como yo le llamo afectuosamente las fechas paganas de marzo y abril, que tienen nombres de otros dioses. Ayer corresponde a abril y parte de mayo, aproximadamente Shuan con mayo y junio. Por supuesto, ya discutimos cuándo empiezan los milenios. El primer milenio del año 1 al año 1000. Todos los milenios cambian en los años 0, 0, 1. Y ahora, llegamos al mes cuarto. ¿Notan el nombre del cuarto mes? ¿Pueden alguien pronunciarme ese nombre? Tamuz. Ahí, en el propio calendario bíblico, tenemos el mes de Tamuz. Eso es lo que está en el calendario judío. ¿Sabe alguien acerca de Tamuz? Leemos acerca de Tamuz en Ezequiel 8. Habla acerca de mujeres que lloraban por Tamuz. ¿Y por qué están llorando estas mujeres por Tamuz? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Solo tenemos que retroceder un poco y averiguar quién fue la mamá de Tamuz. La mamá de Tamuz había estado casada con Nimrod. Nimrod fue quien construyó la torre de Babel. A eso se debe su gran fama y murió y ascendió al cielo y se convirtió en el dios Sol. Ahora, muchos meses después de su muerte y ascensión y convertirse en el dios Sol, su viuda Samiramis quedó embarazada, y la historia es que quedó embarazada por los rayos del sol de su marido que ascendió del cielo. No conozco mucha gente que hoy en día crea esa historia, especialmente si su hija le viene con ese cuento. Pero esa era la historia, que había quedado embarazada por los rayos del sol y dio a luz a Tamuz el 25 de diciembre. Ese es el día del nacimiento del dios Sol babilónico, 25 de diciembre. Creo que probablemente es importante notar que estuvimos en cautiverio en Babilonia, estuvimos involucrados en la adoración de Tamuz. Sabemos que el cumpleaños de Tamuz era el 25 de diciembre. Salimos de Egipto y sabemos que el dios Sol egipcio Ra había nacido el 25 de diciembre. Los romanos nos crucificaban en cruces, que era la señal del dios Sol romano Mitra, que también había nacido el 25 de diciembre. Sacrificaban judíos al dios Sol Mitra, nacido también el 25 de diciembre. Y Antíoco Epifanes entró en Jerusalén, sacrificó un cerdo en el altar en el año 160 a.C. y puso una estatua de Zeus, el dios Sol griego, el 25 de diciembre en su cumpleaños. Ahora, hay un día que les garantizo que Jesús no nació. Ese día es el 25 de diciembre. Por ese motivo, si los cristianos gentiles occidentales tratan de testificar ante los judíos y hacen que Jesucristo se vista con un montón de túnicas paganas del dios Sol, entonces no los culpen si no creen. Es porque ustedes lo presentan vestido como un dios pagano. No se espera que ellos adoren dioses del sol paganos. Y no vistan a Jesús así. Él nació un 15 de Tishri. Y si no pueden celebrar su nacimiento en el día correcto, entonces no celebren ningún cumpleaños de ningún dios pagano. Entonces, así es que tenemos el mes de Tamuz. Ahora, lo que sucedió fue que Semiramis murió, pero por casualidad fue reencarnada en el primer domingo después del equinoccio invernal como Astarot, la diosa de la fertilidad, quien bajó del cielo un huevo gigante que cayó en el río Éufrates, quebrándose y convirtiéndose así en un ave, en un conejo que pone huevos. Luego muere Tamuz por casualidad. Y lo digo irónicamente. Muere debido al ataque de un cerdo salvaje a la edad de 40 años. Entonces, de ahí en adelante, después de su muerte, era adorado apartando un día de luto por Tamuz, uno por cada año de su vida. Entonces, los 40 días que preceden al día en que su madre nació de nuevo como Astarot, la diosa de la fertilidad, es lo que se aparta como los 40 días de luto por Tamuz. Creo que esto se le llama Cuaresma. Y luego, el domingo de Pascua matan un cerdo salvaje que representa a que mató a Tamuz y comen jamón el domingo de Pascua. Esa es la perversión enfermiza de adoración del sol que Israel se involucró, y Dios dice que es una abominación, es completamente detestable y repugnante y podrida. La palabra abominación es una de las más fuertes que hay en todo el idioma hebreo. Y por supuesto vemos que esto mismo ha sido adaptado